Ingeniero, hoy 26 de abril daríamos la última clase de patologías de las cimentaciones. Entonces, para ello vamos a ver todo lo concerniente a las cimentaciones, pero antes, sin dar una pequeña como introducción, como alcance de lo que viene a ser una patología en el estudio de las cimentaciones. Los fallos de cimentaciones cuya causa está en el incorrecto diseño de la cimentación o en su defectuosa construcción. Entonces, hay que tener en cuenta de que cuando hablamos de patología, estamos hablando de los fallos tanto por el diseño incorrecto que se hizo o por la defectuoso proceso de construcción. Pues, ambos deberían tenerse mucho cuidado, ambos deberían verificarse, ambos deberían tener a los especialistas para poder tener un buen diseño y una buena construcción de las cimentaciones. También podríamos decir que hay exclusiones donde no podríamos hacer este análisis debido a cargas que pueden inducir construcciones próximas o por efectos de nuevas estructuras que no se tuvieron en consideración. Entonces, vemos algo como, por ejemplo, hacer las identificaciones de los tipos de suelos, las condiciones del suelo y las pruebas aplicables que se deberían hacer para luego hablar de una cimentación, ¿no? Saben que los tipos de suelos son la roca madre, tenemos la grava, la arena, arcilla arenosa de diferentes tipos, el tipo 5 arena limosa, y todo esto de acá dependiendo, ¿no? En este caso se está hablando de dependiendo del tipo de suelo, ¿no? Como muy compacto, acá también podría decirse denso, y las arcillas pues son de consistente dura, consistente firme, las arenas compacidad suelta o densidad suelta, ¿no? Entonces hay que saber cómo hacemos la descripción del suelo. Las pruebas aplicables, pues aquí para ver toda esta parte del mejoramiento se tiene que tener en cuenta algunas propiedades para poder encontrar sobre estabilidad, sobre mejoramiento y todo lo relacionado a poder hacer una buena prueba. En la prueba de penetración estándar está en la experiencia, ¿no? La experiencia que debe tener el personal del equipo y darse cuenta si realmente se hicieron bien las pruebas, ¿no? Hay que tener en cuenta de que el número de golpes es crucial en esta prueba porque nos va a dar la resistencia, ¿no? En campo nos da el número de golpes, pero existen unas tablas correlacionadas que nos dan los valores. Acá tenemos un cono de penetración manual, el metómetro Panda, donde se introduce, ya también anteriormente se explicó, y puede darnos valores de resistencia, pero ojo, hay que tener cuidado en la manipulación. Tenemos acá algunos equipos en los cuales se hacen las pruebas. Este es un móvil drill. Este móvil drill es mucho más fácil de trasladarlo
porque el lawn chair pues, es estacionario, ¿no? Es un poco más dificultoso al momento de trasladar a otro punto para la excavación. Entonces acá vemos que hay una diferencia en cómo realizar la prueba y qué tan rápido realizarla. Tenemos pruebas del cono, ¿no? Donde podemos ya dar más o menos alcances de cómo serían los suelos en el momento que vamos a hacer la exploración y el muestreo, ¿no? En la toma de datos. Y los fallos generalizados del suelo se producen a escala urbana o inclusive territorial, ¿no? En laderas inestables, subsidencia, ¿no? Es el asiento generalizado de una gran masa de terreno por extracción de agua o terreno en capas inferiores, galerías de minas, túneles. Entonces hay que tener cuidado en toda esa parte. ¿Cuáles son los mecanismos en laderas, ¿no? Una ladera se ve afectada por mecanismos, por ejemplo, de erosión, desplazamiento, inundaciones. Entonces podemos estar hablando en que la erosión, existen agentes que pueden afectar, ¿no? Por ejemplo, la erosión puede ser hídrica, pues, debido al agua, eólica debido a los vientos, gravitacional, pues, por su propio peso, por la gravedad, empiezan a erosionarse. Desplazamientos, pues deslizamientos, debido a inclusive a lo que es el agua, saturación del suelo, rompimiento de los ligamentos, de las ligas entre partículas, y se dice caídas, pues debido al peso que se van generando y se generan caídas. Flujos, el agua es el que originaría, o también puede ser que sean flujos en seco, ¿no? Expansiones, pues las expansiones debidas a las arcillas expansivas, ¿no? Una de las arcillas más expansivas son las arcillas monzonolíticas, ¿no? Y movimientos complejos que pueden ser la combinación de lo que se tiene. Si tenemos algunas laderas, pues tenemos que tener una historia de ello para saber qué es lo que viene sucediendo o sucede, ¿no? Por ejemplo, ya ir conociendo alguna de sus propiedades para saber qué es lo que originaría la falla. Si es por un movimiento sísmico, si es por una cercanía de una fábrica, cercanía de los móviles, o por saturación debido a la infiltración del agua, ¿no? Entonces nos origina esa falla. ¿Pudo haberse remediado esta falla? Sí, haciendo el control acá, viendo ustedes cómo se iba generando una grieta. Haciendo el control de esta grieta se hubiera evitado, pues, dándole mantenimiento a esta trocha carrozable. Ahora las laderas ubicadas en las ciudades son más peligrosas, más cuidado en hacer el arreglo. Por ejemplo, acá ustedes ven hay una vivienda arriba, ¿no? Y esto de acá, pues los fallos debido a posiblemente exista algo de infiltración, y pues acá tendría que hacerse drenaje y de repente un anclaje, ¿no? Acá ustedes ven, generalmente pues la gente desconoce. Estás colocando una carga que este suelo no recibió, y al aplicarle una carga posiblemente
se empiece a generar algunos desplazamientos. Y acá la indebida ubicación de las construcciones y mucho más el tipo de cimentación que le coloquen. Pues en las ciudades existen las cavidades y galerías, ¿no? Donde anteriormente pudieron haberse habido extracción de material para la construcción. Se arregla muchas veces con inyecciones, pero no siempre, ¿no? Entonces puede existir que haya agua, movimientos sísmicos y se generen los fallos, ¿no? Esos fallos, una vez que se dan, pues son mucho más difíciles de corregirlos, más bien deberían corregirse antes para evitar. Los fallos locales del suelo. Entonces generalmente son en las capas insuficientes de la capacidad portante del suelo, ¿no? Entonces generalmente no hay un control de las construcciones, de tal manera de que los constructores, estoy hablando de los maestros que se dedican a construir sin tener un asesoramiento, sin una supervisión de un ingeniero, construyen y pues al darse cuenta que su construcción anda bien, le agarran y le colocan otro piso más, pero ellos desconocen de cómo encontrar la capacidad portante del suelo, por lo tanto desconocen cómo obtener la capacidad admisible que sería la de su edificio, ¿no? Entonces tendrían esas fallas. Cuando hay deformabilidad o asentamientos que están fuera de los normados y pues las edificaciones empiezan a fallar. También cuando se hacen o indebidas, mejor dicho, indebidas compactaciones en suelos donde primero tendrían que drenarse, ¿no? Por lo mismo que son arcillas blandas y cuando haya agua, pues esos suelos, por más que coloquen suelo para compactar, siempre van a fallar. Entonces, verificar que la zona o el sitio donde se va a desplantar, si existen diferentes tipos de suelos, pues hacerles el tratamiento debido con sus pruebas respectivas. Exactamente, cuando se habla de diferentes tipos de suelos, pues se está hablando de diferentes capacidades portantes, ¿no? Si hay un suelo que posiblemente existió anteriormente una quebrada y luego se rellenó con el tiempo, entonces si la estructura es una estructura que va a abarcar tanto el suelo donde estuvo la capa más resistente o la capa antigua y el relleno, pues las capacidades portantes van a ser diferentes, por lo tanto se tiene que hacer un análisis cuidadoso para cada punto que llega, mejor dicho, para cada zapata, ¿no? También tener en cuenta la variación del espesor de los estratos. Muchas veces excavamos, llegamos a tener una excavación donde esa excavación nos da a conocer que el suelo está resistente y nos confiamos y desplantamos ahí la estructura, pero resulta de que debajo a unos 50, unos 80 centímetros más estaba un estrato blando y nosotros
nos confiamos y pues vamos a originar un fallo en la cimentación, ¿no?, al momento de desplantar o construir el edificio. También tenemos que ver los afloramientos de la roca, ¿no? Es decir, es por eso que se debe hacer una exploración y unos sondeos donde se conozca la influencia de los esfuerzos que pueden generar las estructuras, y hay que hacer los sondeos hasta esas profundidades, ¿no? Y de hecho, pues las cavidades, ¿no?, y las zonas saturadas, toda esa parte son las fallas que originan en la cimentación, ¿no?, todos esos tipos de suelos. Entonces se debe, por ejemplo, acá en esta figura vemos la emersión de las cimentaciones profundas, ¿no? Posiblemente se desconocía mucho del asentamiento regional de la zona. Entonces la estructura emerge, ¿no? Es como que todo el contorno se asienta y esto va quedándose arriba. Entonces, ¿cuál es la explicación? Se tiene desde hace mucho tiempo, 1950, ya la medición del asentamiento que se va originando de toda la región. Algunos asentamientos que se originarían por el suelo, ¿no? Es decir, se tienen los suelos donde posiblemente empiecen a saturarse, a asentarse y empiecen a originar las fallas. Estas fallas, pues estos fallos, tendrían que manejarse de una manera ya estructural, ¿no? Es decir, hay que hacer el control de la cimentación para que no sucedan los fallos en la superestructura, ¿no? ¿Cuáles son los fallos debidos a la propia cimentación? Son aquellos que se producen por fallo en el diseño, lo que inicialmente se dijo, ¿no? Es decir, si tenemos que ver que en diferentes puntos de diferentes partes de la cimentación se tiene diferente tipo de suelo, pues hay que ver que las cimentaciones en diferentes puntos van a ser distintos, ¿no? Por lo tanto, se tienen cimentaciones insuficientes, cimentaciones muy distintas y la degradación estructural, ¿no?, en sí. Las cimentaciones insuficientes se producen cuando las dimensiones del cimiento producen tensiones excesivas sobre el terreno. Cimentaciones muy distintas, esta situación se produce cuando se utiliza un sistema de cimentación muy distintos en el mismo terreno. Y la degradación pues se produce cuando es atacado por agentes exteriores, ¿no?, y dentro de ellos por los componentes químicos que pueda tener el suelo. Los estados límites, ven ustedes, ¿no?, algún hundimiento, deslizamiento, vuelco y estabilidad. Los estados límite de servicio, pues hasta qué punto puede tener el asentamiento el suelo, ¿no? Entonces